Hola a todos, el día de hoy nosotros les vamos a exponer un pequeño resumen de la lectura Nos habíamos choleado tanto, de Jorge Bruce. Empezaremos con el capítulo 2, Racismo y psicoanálisis. Usualmente en los ensayos psicoanalíticos se tiene la tradición de citar las contribuciones de Sigmund Freud respecto al racismo. Sin embargo, en esta oportunidad, el autor nos quiere señalar las omisiones flagrantes de la freudiana hacia este tema, con lo que el autor empieza señalando que la carencia viene desde la raíz. En la obra de Freud, fundador del psicoanálisis, el tema del racismo casi ni figura. Muchos psicoanalistas han hecho el esfuerzo por hallar en otras teorías suyas algunas sobre el racismo, pero no han logrado éxito. Si bien es cierto, se pueden encontrar algunas series de inferencias, no existe un análisis de manifestación atípica del vínculo por el otro. Además, Edward Said expresó antes de morir que las aproximaciones de Freud al problema del antisemitismo y el autocentrismo que lo caracteriza dejan mucho que pensar. La autora española Enriqueta Moreno expresa que Freud, a pesar de su gran y profunda curiosidad intelectual, abarcó asuntos personales, culturales, pero fue sumamente débil ante hechos que afectaron a Europa ante sus ojos, de los cuales él fue tanto testigo como víctima. Ella afirma que es lamentable su carta a la directora de Time and Tide sobre el antisemitismo en Inglaterra. En dicha carta, Freud cita a una periodista y política canadiense. El ruido es para el Fausto, la queja es para el trono y el hombre honesto se va sin decir palabra. Y lo que hizo Freud con esto fue callar sobre un asunto que soportó en carne propia durante toda su vida, pues este antisemitismo le cerró muchísimas puertas, le causó amargas frustraciones y constante temor, hecho que se puede comprobar en las biografías que se le han dedicado como la de Peter Gay. Respecto a los seguidores de Freud, acerca de los fenómenos de violencia, la mayoría de los psicoanalistas aparentan haber seguido la máxima de Freud, la cual se basaba en una anécdota de su padre, quien recogió un gorro que un burgués le había arrojado sin decir palabra alguna. En otras palabras, el padre del psicoanálisis se propuso no dejarse humillar como su padre, pero lo que no se propuso fue llegar al fondo de esta cuestión humillante. En la actualidad, en la literatura analítica a nivel mundial, el racismo es un asunto que nunca fue trabajado de manera exhaustiva, pero también es cierto que en los últimos años ha ido cobrando mayor relevancia. Bruce, el autor, le pidió su opinión a André Green, un connotado psicoanalista, acerca del hecho de que él se pronunciara sobre asuntos públicos como el racismo, a lo que éste le respondió diciéndole algo que lo marcó. No veo cómo podría ser otra cosa en un país como el suyo. No obstante, Green, a pesar de ser uno de los mayores cultores del llamado psicoanálisis aplicado, también ha omitido referirse a este problema del racismo en sus obras, a pesar de ser un judío de origen egipcio radicado en Europa. Pero al igual que Freud, ha proporcionado valiosas herramientas para trabajar el fenómeno, como en su trabajo en torno al narcisismo de la vida y muerte, como la noción del trabajo en lo negativo y sobre todo el concepto de pulsión de muerte que menciona, en el cual es imprescindible para entender la esencia del racismo. Freud nos dejó una serie de estudios acerca de las diferencias entre los seres, sexos y generaciones, en torno al proceso de hominización y socialización. Integra la elaboración y sublimación de los deseos de matar, parricidio e incesto, de donde surge el reconocimiento estructurante de la filiación, la alteridad y la civilización. Pero en 1912, cuando publicó Tótem y Tabú, donde introdujo de manera sistemática el narcisismo en 1914, Freud amplió el campo de reflexión individual a la de una humanidad como colectividad. Tras ello, más adelante, Freud implementó sus trabajos sobre la guerra y el malestar en la cultura, los cuales nos proporcionan elementos de gran utilidad para el análisis psicosocial, como Psicología de las masas y Análisis del yo, su trabajo más político. A partir de allí, debemos ya ser capaces de reelaborar los nuestros en función a las exigencias de nuestra época y realidad. En su obra El tabú de la virginidad, aparece el concepto de narcisismo de las pequeñas diferencias, punto que suele ser considerado como el punto de partida para la reflexión del racismo. Sin embargo, esta aproximación no es útil para entender el racismo peruano, en el cual no se discrimina a una minoría en fin de utilizarla como chivo. Aquí la discriminación transcurre en todas las direcciones, pero su mainstream va en contra de la mayoría de los peruanos. No obstante, Max Hernández nos hace notar que el citado concepto freudiano es útil para aproximarse a la exacerbación de las grandes diferencias que llevarían a la independencia, es decir, la semejanza entre peninsulares y criollos que condujo por un canal lleno de desconfianza, temor
hacia la obsesión por la diferencia. Por otro lado, un excelente diccionario dirigido por Alain de Mijoya, llamado Racismo, Antisemitismo y Psicoanálisis, puede hacerse una idea sobre a lo que Bruce se refiere, que el racismo ha sido tratado como un asunto marginal por la literatura psicoanalítica dominante, es decir, la europea y norteamericana. No obstante, dice que vale la pena rescatar el rastreo de la noción del racismo que puede encontrarse en la entrada de un texto citado que observamos a continuación. Más adelante, en el mismo texto, se menciona que la discriminación entre hombres y subhombres conduce a los sentimientos de odio, rechazo, fantasmas de peligrosidad y de posición en sí, proyectados en el extranjero inquietante, de donde se desprende la ideología de la purificación de la raza. Los mecanismos de defensa referidos, como purificar, depurar, sanar, limpiar, etc., traducen un fantasma subyacente de autofundación, portador de representaciones violentas y ataques contra las estructuras de parentesco. Entonces, el punto es que en las sociedades postcoloniales como Perú, el prejuicio, representación mental, y la discriminación, que supone actos derivados de dicho prejuicio, están orientados contra una mayoría que toma el modelo discriminador y lo conjuga de diversas maneras, configurando un racismo azimutal o multidireccional. Entre peruanos, siempre somos el cholo de alguien, hasta los que ocupan lugares más elevados en la pirámide social. Se toma la choledad como si formara parte de nuestra esencia, pero no como elemento unificador, sino como una herida profunda. Lo cierto es que mientras que en el centro los trabajos son autorreferidos, en la periferia seguimos mirando hacia allá. Y el autor recalca que ya es hora de que por lealtad a la enseñanza analítica, rigor y coherencia, miremos hacia acá, particularmente sobre el racismo, pues otros temas ya se han generado muchos trabajos, pero el racismo siempre ha generado mucha resistencia. Sigue siendo un tema tabú, a pesar de los cambios de enfoque. Es como si los psicoanalistas ignoraran que el racismo sigue vigente, en el día a día desde hace mucho tiempo. Y la única manera de superar esta contaminación de nuestro lazo social implicaría varios retos, como enfrentarse al tabú, salir de la órbita periférica postcolonial, dirigir la mirada hacia los asuntos que nos definen y atreverse a producir una teoría desde una perspectiva propia, original e insolentemente creativa. Hola, yo soy Franco y voy a continuar con la explicación. Para romper un conjunto de inhibiciones y temores es necesario un trabajo psíquico. Según Didier Ansieux, el sueño, el duelo y la creación son fases de crisis para el aparato psíquico. El trabajo del sueño transforma el contenido latente en manifiesto. El trabajo de creación dispone de todos los procedimientos del sueño: representación de un conflicto, dramatización y figuración simbólica. Y por último, el trabajo de duelo implica la lucha con la falta, la pérdida y el dolor. ¿Qué significa todo lo anterior? Que el racismo es un desafío y una crisis permanente, ya que detiene tanto el crecimiento colectivo como el individual. Además, se señala que hay discriminadores que también son discriminados, y añaden la frase: existen verdugos que también son víctimas. Muchos autores como Bettelheim, Janowitz y Castoriadis abordan el tema del racismo en el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial. Aunque estas teorías ayudan a explicarnos las raíces del odio en los seres humanos, no están aplicadas al contexto histórico que tenemos los peruanos. Vamos a ver el caso de Cornelius Castoriadis, que nos plantea la teoría de la monada psíquica. Esta nos dice que en un estado inicial, es decir, cuando nacemos, no existe nada para el sujeto y se vive como una fuente de placer. Este ser percibe al otro como una amenaza, aún así este sea su madre y sea vital para su existencia. La monada, o el ser, se ve forzado a acceder a la socialización y a abandonar su soledad. Ya que la socialización es un proceso forzado, existe en la profundidad de nuestro ser un rechazo o repulsión hacia el otro. Además, el individuo socializado lleva alojado un odio contra aquello en lo que se ha convertido, es decir, el sí mismo. Pero descargamos todo el odio hacia el otro, ya que no lo podemos ejercer hacia nosotros mismos. Esto nos genera una imposibilidad de aceptar al otro, ya sea de manera activa o pasiva. Eliminar al otro de manera activa refiere a intenciones de extinguir al otro, es decir, de matarlo, mientras que de manera pasiva se puede desarrollar la apatía, la indiferencia o la arrogancia. Además, se afirma que el racismo es universal, puesto que todos aceptamos la problemática de vivir con el otro, pero dicha universalidad depende del contexto histórico de cada sociedad.
El psicoanálisis ofrece 4 variantes para explicar el comportamiento humano en relación con los otros, y se dice que la teoría de Castoriadis está alineada con el psicoanálisis. Estas 4 variantes son: 1. Repetir sin recordar. Si en el desarrollo algunos procesos son experimentados como traumáticos, de adultos nos mostraremos perturbados y agresivos. 2. El racismo es un fenómeno de grupo que arrastra a los individuos en su camino. Cuando estamos en grupo, los individuos perdemos las sensibilidades y regresamos a un estado primitivo. 3. Nuestra herencia biológica o instintos nos llevan a actuar de cierta manera. Y 4. Mecanismos de decisión, represión y proyección. Este cuarto punto afirma que el ser humano introyecta lo que considera positivo y proyecta lo negativo. La convivencia peruana está organizada en un mapeo del otro en términos raciales. Creamos un mapa de ejes y de esta manera intuimos la identidad del otro. Según Moss, el único grupo cuyo sufrimiento histórico ha recibido atención teórica, clínica e institucional por parte de los psicoanalistas es el de los sobrevivientes al Holocausto, quienes, coincidentemente, también fueron blancos. Hola, mi nombre es Rafaela Flores y vamos a entrar a detalle en ese mapeo que es de utilidad para comprender el funcionamiento de relaciones sociales entre los peruanos. El eje vertical permite leer las diferencias jerárquicas. Los objetos son alineados de acuerdo a su distancia de lo idealizado y devaluado. En este eje se determina cuán hermoso o agradable es el objeto. En el eje horizontal se mide la distancia. Las personas cercanas son consideradas dentro de un círculo íntimo. Los más distantes son extraños. Pero también un objeto puede ser íntimo y degradado, como una empleada doméstica. Otro puede ser considerado a la vez distante e idealizado, como una persona admirada por sus logros y apariencia, pero se percibe como inalcanzable en la jerarquía social. Esta metáfora funciona tanto a nivel consciente como inconsciente. Desde una perspectiva sociológica, el intelectual Walter Tuana propone un modelo que puede ser cotejeado con la tesis del mapeo de Moss. Lo denomina un modelo matemático para cholear. Cholear lo entiende como una forma de discriminación racial en el Perú. Dicha modalidad comprende 4 elementos, los cuales son rasgos físicos, nivel socioeconómico, educativo y calidad de migrante. De acuerdo a este modelo, los peruanos son evaluados unos a otros y permite determinar la categoría en la que se ubica el evaluado. Ambos modelos pueden enriquecerse mutuamente o permitir construir otros análogos. Lo que tienen en común es la urgencia clasificatoria. Esa premura por ubicar el otro es la impostergable necesidad de ubicarnos a nosotros. En el funcionamiento racista, los otros ocupan el lugar de esos objetos desvitalizados, cuyo destino nos deja indiferentes. Por ejemplo, en el universo corporativo, los empleados actúan en la presencia del encargado de limpieza como si no estuviera ahí, como si fuera un mueble, un elemento insignificante. Pero este funcionamiento es todo menos natural, es intensamente cultural, requiere de una preparación cuidadosa y duradera. El intelectual Hugo Neira, en relación al operativo, empleada audaz, enfocaba un orgullo inédito en el debate. Neira relata que los niños de esa burguesía privilegiada que son cuidados por sus empleadas no solo aprenden desde temprano a despreciar a humanos o a quienes consideran inferiores, sino también a manipularlos y distorsionarlos. Ejemplo, si me acudas con mi mamá le diré que me pegaste. Desde temprano aprende códigos de clasificación y utilización psicopática que marca su personalidad. Lo que se puede añadir al comentario es que esos niños en muchos casos desarrollan vínculos cercanos con esas empleadas, pero resultan afectados con el paso del tiempo. Las exigencias de socialización harán que esos vínculos sean poco a poco procesados en la dirección de la denigración, desvalorización o hasta de la desobjetización. Las empleadas saldrán de la órbita afectiva y pasarán a ser parte de ese gran hoyo negro de los otros. La película Madeinusa ha desatado una polémica vinculada al racismo. Los ecos de la polémica han revelado lo lejos que estamos de haber resuelto nuestras visiones de lo exótico, otredad y las relaciones que esos elementos tienen con la cuestión estética. Algunos críticos han visto en ese filme una expresión artística poco común. Otros han reaccionado a la imagen distorsionada y denigrante que esa obra presentaría de los habitantes de una comunidad altoandina. El viajero y escritor Rafa León compara desfavorablemente el filme de Llosa con los de Kusturica. Es interesante que Zizek haya demostrado lo contrario, el racismo inverso. Zizek explica cómo para él lo esencial es la mirada occidental fascinada con Europa del Este. Lacan nos recuerda el último objeto fantasmático,
No es tanto lo que mira, sino la mirada en sí. En ese sentido, el cisne bosnio sería una falsedad porque está hecho para que los europeos lo quieran ver. No le está reprochando por ser primitivo, sino de estar atrapado en la mirada occidental. Capítulo 3. La racialización de la cuestión estética. El autor empieza con una anécdota en la que él fue testigo de cómo se entregaban 2 antipremios a la publicidad más discriminadora en el medio local. ¿A quiénes? A las tiendas Saga y Ripley. ¿Por qué razón? En ambos casos se le señaló recurrir a las modelos en sus catálogos de distribución masiva. Estas no resaltaban en absoluto a la mayoría de clientes que consumían en sus locales ni a sus propios empleados. Todos eran de aspecto nórdico, un tipo étnico minoritario en el Perú. Mientras se entregaban estos premios, el autor no podía dejar de pensar que tal comunicación era alienante y dañina, y que debía estar causando sufrimiento a muchos de los consumidores que se ven confrontados con la disparidad entre esas imágenes privilegiadas y su propio reflejo. Los medios masivos, en particular los publicitarios, desempeñan un papel de enorme incidencia en la propagación de una ideología racista íntimamente vinculada a la apariencia física, al punto que los cánones estéticos dominantes aparecen como un ingrediente esencial para perpetuar esta discriminación. En nuestra situación postcolonial, la cuestión estética aplicada a la belleza física de los habitantes del Perú ha estado asignada por el predominio estricto de patrones eurocéntricos. Como dice Portocarrero, en nuestro país los rasgos típicos del cholo son desvalorizados. La piel cobriza, la estatura mediana, el pelo abundante negro y lacio, la ausencia de pilosidad facial, los labios gruesos, todas esas características tienen muy poco prestigio. ¿Y qué argumento usan los publicistas para utilizar este tipo de modelos? Dicen que es aspiracional. ¿En qué consiste esto? Este argumento afirma que el público aspira a alcanzar determinados estatus y estilo de vida, encarnándose por personas con rasgos físicos que no corresponden a los de la gran mayoría de peruanos. Esto sin contar los comerciales de corte social, el Estado o campañas políticas. Pues, ¿qué se ven en los comerciales? Hombres y mujeres que se asemejan a los ideales estéticos propalados por el cine norteamericano, pero en su versión WASP, blanco, anglosajón y protestante. Y por tanto, se obvian personajes asociados a los tipos cholo, negro o asiático, cuando se trata de publicitar productos asociados a los privilegios de una determinada clase social. No obstante, han comenzado a surgir voces discordantes en el medio publicitario, como es el caso de Gustavo Rodríguez, publicista quien en desacuerdo con esta postura y la importancia de atreverse a evolucionar conceptualmente, se manifestó a través de un artículo en el diario El Comercio. En este menciona que se debería implicar recurrir a modelos que no estén exclusivamente encasillados en los moldes estéticos mencionados. Lo mismo hizo el conocido investigador de mercado Rolando Arellano, analizando este pretexto llamado marketing y contemplando la actitud de los peruanos ante cierta estrategia. Esta técnica de deseabilidad y aspiracionalidad no está sustentada, y más bien hay 3 aspectos que la ponen en duda en relación con la actitud de la mayoría de peruanos hacia ella. Número 1, no se ha probado que la mayoría de peruanos queremos ser castaños o de ojos claros. Por el contrario, los censos determinan que en Lima solamente el 12% de la población se autodenomina blanca. El 88% se autodenomina, sin ocultarlo, mestiza, andina, negra o asiática. Solamente un 4% de los limeños aspiran a ser blancos sin serlo. Número 2. Estos mismos mensajes aspiracionales son rechazados por la población cuando los modelos son demasiado lejanos a lo que el público objetivo podría aspirar. Por ejemplo, una típica ama de casa de rasgos andinos, por masiva que sea la exposición a la publicidad, muy difícilmente se identificará con las típicas modelos que promocionan los cosméticos. Finalmente, el tercer punto contempla la posibilidad de que el modelo de marketing, en el que tanto se amparan, no esté simplemente siguiendo el deseo de los peruanos de ser blancos, sino creando y alimentando este mismo deseo constantemente. Veamos, si todos los triunfadores de la publicidad son blancos, la publicidad no solo estaría vendiendo el deseo por los productos en sí,
sino también el deseo por parecerse a aquellos que los portan. Arellano entiende que la idea de una raza peruana única es ilusoria y hasta respetaría la ley de un racismo inverso o políticamente correcto. Lo que sí dejan claro es que toda estrategia de desvalorizar lo autóctono nunca debe ser defendida ni justificada. Finalmente, no se puede negar el daño moral causado en todos los destinatarios de estos comerciales, quienes son, por su raza y aspectos físicos innatos, excluidos de facto. Entonces, Bruce determina que lo que está en juego dentro de los efectos del uso de cierta estrategia aspiracional va mucho más allá de la compraventa de productos y servicios. Propone una pregunta. ¿Qué puede sentir una joven pobladora de Lima Norte cuando confronta su imagen con la de una modelo de la publicidad a la que es expuesta? Para comenzar, una insalvable diferencia, seguida de una sensación de inferioridad. Lo que dicha imagen propone no solo es la representación de una mujer bella, sino lo que se debería entender como la belleza misma. Veamos cómo Bruce propone a Noruega para ejemplificar este fenómeno. Si el 90% de los modelos de allí fuesen negros, lo que menos puede decirse que ocurriría es una evidente resonancia cognitiva en los noruegos, extrañados por el desfase ante la realidad de las pantallas de la publicidad y la de las calles de su país. ¿Por qué, entonces, en nuestro país, lleno de publicidad tan disonante como la del hipotético caso propuesto, lo mestizo, que es tan apreciado en otros países, aquí es rechazado, negado y en otros casos hasta denigrado? Los principales actores de dicho movimiento se ampararán en la idea de que es lo normal, mientras el mercado así lo determine. Lejos de esa normalidad, Bruce afirma que se da un caso de violencia enmascarada. Cada vez que un habitante de Lima Norte se mira al espejo, no solo recordará que no es la muchacha más bonita del Perú, sino que pertenece a un grupo cuyo principal rasgo unificador es precisamente la no pertenencia. También es cierto que hay una serie de anuncios en donde se ve gente mestiza, chola o serrana. Lo que no se dice es que la gente sigue comprando porque la ideología no es algo que afecte únicamente a sus supuestos beneficiarios. Por el contrario, lo que hace tan difícil de erradicar a la ideología racista es su enraizamiento inconsciente tanto en los que excluyen como en los que son excluidos. Finalmente, podemos concluir que sí, existen una serie de iniciativas tendientes a cambiar esta situación intolerable, pero que paradójicamente es tolerada por una mayoría resignada a que las cosas sean así. Dicho en otras palabras, hay una tolerancia considerable a la intolerancia, tal como hay una tolerancia mayoritaria a la corrupción. Hola, mi nombre es Valeria Salcedo. Volviendo al punto de la percepción o no percepción, se plantea la pregunta: ¿cómo empezamos a considerar a las personas con otro color de piel y un grupo diferente al nuestro? Porque a partir de ese razonamiento adquirimos el hábito de tratar a las personas de manera diferente. El autor agrega que deberíamos cuestionarnos por qué, además de diferentes, los empezamos a considerar estéticamente inferiores. En una cultura dominada por la imagen y su correlato, el factor estético cobra una relevancia mayor porque esta modela las identidades, regula los intercambios interpersonales y determina el funcionamiento del mercado. De ahí que en Estados Unidos uno de los lemas de la lucha contra el racismo sea Black is Beautiful, que demuestra el orgullo que hay en pertenecer a este grupo de personas, mientras que en el Perú lo que más se asocia a la palabra cholo es la canción Cholo soy y no me compadezcas, con un mensaje lastimero en vez de una poderosa reivindicación. Cholo soy y no me compadezcas, que esas son monedas que no valen nada y que dan los blancos como quien da plata. No. Es irónico porque la reivindicación de la belleza sin filtros raciales ha avanzado en el mercado internacional de la moda y aún así el Perú se rehúsa a cambiar, a pesar de ser una industria que solamente siga tendencias internacionales. El autor señala que el miedo a cambiar se debe a que se cree que la raza blanca perderá todo su privilegio si se reivindican otros tipos de belleza. Los psicoanalistas se han empezado a preguntar cómo opera el amor u odio hacia la raza blanca. ¿Cómo hace los juicios de belleza el inconsciente? Y si supiéramos cómo opera el inconsciente, ¿seguiríamos confiando en él? El autor explica que los juicios de belleza están contaminados por odio que sentimos hacia otras razas, pero este odio no se manifiesta como tal, sino como desconfianza, asco, rechazo, temor o desprecio.
El autor explica que ni el proceso de socialización por sí solo, ni las experiencias tempranas más primarias automatizan estos juicios de belleza en la que creemos que la raza que no sea blanca es más fea. Es la publicidad la que se encarga de exaltar lo aspiracional y de decirnos que lo lindo es blanco. Al final de la lectura, el autor nos hace reflexionar y dice: somos extranjeros a nosotros mismos, no somos ni idénticos ni a nosotros, ni a nuestro grupo, ni al estereotipo engañoso que hemos elegido venerar. Este es el verdadero sentido de lo aspiracional, vender una identidad privilegiada y estilizada que produce mensajes de exclusión a la mayoría. Al final, los que sufren las consecuencias de la exclusión son los otros, solo porque todos nosotros no nos queremos enfrentar a este problema racial que vive en nuestras cabezas.